Por aquí Augusto Pérez nuevamente, conmigo, hermano pastor, nuevamente impartiendo la palabra de Dios como Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Gloria a Dios. Bendecimos a todos y adoramos al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando, continuando nuestra serie dentro del Apocalipsis, de la gran tribulación, aunque al final estaba en la conclusión, se cortó la transmisión inexplicablemente. Gloria a Dios por eso, por lo menos la palabra se dio como Él quería. Simplemente estaba resumiendo y concluyendo. No se perdió nada, gloria a Dios. El propósito de Dios se dio como quiera. La semana pasada estuvimos estudiando la gran tribulación, como les dije. Vimos que la palabra, lo que la palabra realmente dice, y la dimos sin temores ni sentimientos, simplemente lo que la palabra dice. Ahora, ¿qué descubrimos la semana pasada? Descubrimos que la gran tribulación es una obra de Satanás. Y esta obra, a través del anticristo, no es otra cosa que guerra, una guerra final de parte del enemigo en contra de la iglesia de Cristo antes de ser recogida. Y él va a vencer la iglesia, pero la va a vencer físicamente. Hay que mantener eso siempre ahí en mente. Es una guerra final donde Satanás cree que obtendrá una victoria absoluta sobre la iglesia de Cristo, lo cual es imposible. También vimos que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es lo que ha mantenido ese detenimiento a esa manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, y que esta manifestación es lo que detiene a su vez el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una segunda venida, como Él la prometió, para recoger a su iglesia. Y de esto precisamente que vamos a tratar el día de hoy. Por eso el tema se llama el tiempo de su venida. ¿Cuál va a ser el tiempo de su venida? ¿Qué vamos a ver o qué verán los que estén en ese momento viendo? ¿Cuáles serán esas señales? ¿Cuáles serán esas razones? Y todo lo que se mueve tanto en el ámbito espiritual como físico aquí en la tierra. Este tema es bien delicado, como todos los temas aquí que hemos estado tratando todos estos días. Esta parte de la palabra es bien complicada, hay que tener mucho detenimiento y mucha oración para que el Señor sea engranando todas las informaciones que tenemos a todo lo largo de la palabra. Bien, el tiempo de su venida. Y como es el tiempo de la venida del Señor, vamos a empezar con una cita dicha por el Señor mismo, para que haya una base, para iniciar, una base en la base, en el cimiento del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 24, versos 29, 30 y 31. Mateo 24, versos 29 al 31. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará a sus ángeles
con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios. Demos gracias por la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre que estás en las alturas. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque este manual del pasado, presente y futuro, de todos los tiempos, este manual del ser humano que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú hecho letra. Eres tú, Señor, hecho letra. Gracias, Señor, porque tú has tocado, porque tú has movido, porque tú eres el que has hecho todo esto. Y tú eres el que le ha placido revelar y encaminar a tu pueblo hacia la verdad. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú, Señor, hablando. Sé tú, Señor, impartiendo. Sé tú, Señor, dando lo que quieras dar. Yo simplemente soy un vaso. Haz lo que tú quieras, Señor. Quítame a mí y ponte tú, Señor, y pasa carbón encendido por mis labios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, cubre y guarda, Señor, y abre el entendimiento de todos nosotros, Señor. De todos nosotros, Señor, porque es tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Como les decía, empezamos en Mateo 24, versos 29 al 31, porque si vamos a hablar de la segunda venida del Señor, tenemos que ver primeramente que el Señor habla de su segunda venida. Y aquí es donde Él más claro habla. Vimos que en los versos anteriores Él hablaba de que habría un momento de angustia o de tribulación, cual no la ha habido nunca antes de ese tiempo, ni la habrá después de ese tiempo. Él le llamó gran tribulación. Habrá gran tribulación por parte del inicuo que se levantará por obra de Satanás. Entonces aquí en el verso 29 arranca e inmediatamente después, o sea, después de esa tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre para recoger a los suyos, como leímos ahí. Pero yo solamente voy a dejar esto aquí al lado como una base. El Señor dijo eso, muy bien. Pero yo me voy a ir por otro lado. Me voy a ir por otra ruta. Me voy a ir con otros textos a ver hacia dónde nos encaminan. Gloria a Dios. Aunque aquí mismo el Señor dice claramente, y ya se terminaría todo aquí, tiene que haber más base bíblica. Tiene que haber más base bíblica. Y eso es lo que vamos a ver. Hay una parte en la palabra de Dios que habla del misterio de Dios. Y hay varios versos que habla de esto. Y vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 10, verso 5. Vamos a ver qué es este misterio de Dios del que habla la palabra. Dice Apocalipsis 10, 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, esto es Juan hablando, y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y creó la tierra y las cosas que están en ella, y creó el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, o sea, que el tiempo se acabaría, que sería el final de los tiempos. Y dice el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¡Wow! El misterio de Dios se consumará, o sea, se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y yo me quedé, ¿a cuál profeta el Señor le habló de esto? De un misterio tan grande. Y resulta que fue al mismo que hemos estado viendo todos estos días, a Daniel. Y nos vamos a ir a Daniel capítulo 12, desde el verso 1. Daniel capítulo 12, versos 1 al 4. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿A qué se le parece eso? Se parece a la misma palabra que el Señor dijo. Habrá gran tribulación, cual no la hubo antes, ni la habrá después. Aquí está diciendo que habrá tiempo de angustia, cual no hubo antes, desde entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? Apocalipsis dice que ese libro es el libro de la vida. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A qué se le parece esto? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Los entendidos resplandecerán. Recuerden que habrá una transfiguración, una transformación de un cuerpo de carne a un cuerpo glorificado, como pasó con el Señor Jesús. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Estamos en el verso 3. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Y dice el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y quién está hablando del tiempo del fin? Juan en Apocalipsis. O sea que aquí nos está dando la conexión entre el misterio de Dios que se habla en Apocalipsis y lo que está hablando Daniel aquí. En el verso 1, el ángel está hablando de la gran tribulación, tiempo de gran angustia, cual no la hubo antes ni la habrá. Y fíjense cuál similitud tiene en cuanto a la descripción y en la forma de hablar, como lo dijo Jesús en el capítulo 24. Mientras que en el verso 2 ya está hablando de un arrebatamiento, de una transformación, de tomar de los muertos que están en el polvo y resucitarlos. Pero hay más pasajes que amplían la idea. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Los que serán levantados desde el polvo de la tierra. Recuerden que nosotros somos hechos del polvo y al polvo volveremos cuando muramos. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y entonces estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Todavía hay un verso más. Primera de Corintios capítulo 15. Versos 51 y 52. Y volvemos con el misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados, resplandeceremos. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hemos mencionado la trompeta desde el principio, atención a esto, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, hablando Pablo ahí, seremos transformados igual que ellos. Gloria a Dios. Pero hay un verso todavía mucho más especial y más específico, escrito por el mismo Pablo. Pablo escribió a los tesalonicenses, Pablo escribió a los corintios, y en esta segunda carta a los tesalonicenses, él amplía el panorama completamente. Es explicado a cabalidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjense, está hablando de las dos cosas al mismo tiempo. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de como ustedes piensan, ni se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, Pablo hablando, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Y aquí se explica por qué está diciendo esto. Verso 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, se levanta contra todo lo que es de Dios y todo lo que representa a Dios sobre la tierra. ¿Quiénes son los que representan a Dios aquí? Su iglesia. Tanto, oigan hasta dónde llega, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad desde aquel tiempo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Otra vez, la venida del Señor es que va a destruir al anticristo. Este inicuo, verso 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí Pablo nos muestra el rapto, el arrebatamiento, como usted le quiera decir, y la segunda venida de Cristo, su regreso en gloria, como dos etapas de un mismo acontecimiento, el cual tiene requisitos o señales que deben darse, deben cumplirse antes de que este momento llegue, antes de que se cumpla. Aquí confirma que la gran tribulación antecede, es antes al acontecimiento del recogimiento de la iglesia. También añade que ese tiempo el templo de Jerusalén ya estaría reconstruido por una cuarta vez, tercera o cuarta vez. Y en ese trono, que dice Apocalipsis, en el trono de Dios, y dice Pablo, en el trono de Dios como si fuera Dios, se va a sentar el anticristo. Y se hará pasar como si fuera Dios, para los que no creyeron en Jesucristo. Y este lugar, este trono, no es más que el lugar santísimo de dicho templo. Y se sentará ese inicuo como si fuera Dios. Y todo el que no le preste, no le dé adoración a él y lo reconozca como Dios, entonces le va a perseguir. Y esta es la gran tribulación de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Está todo ahí, claro. Pero vamos a avanzar. Fíjense que en todos estos versos que hemos estado leyendo hay un factor común: la trompeta. Todos los versos prácticamente mencionan la trompeta. Esto quiere decir que esta trompeta es clave para saber el tiempo de la venida del Señor. No le estoy diciendo que le voy a decir el día, ni la hora, nada de eso, no. Estamos viendo las señales que él mismo dijo que tendríamos que estar pendientes para que estemos pendientes a su venida, a su regreso. Que cuando veamos estas señales debemos erguir nuestra cabeza porque ya nuestra redención está cerca. Lo dijo en Lucas, está esto, Lucas 21. Pero vamos a seguir. ¿De dónde se habla de la trompeta? Dijo Pablo que a la final trompeta sería cumplido todo esto. El mismo Señor dijo que se tocaría trompeta. Pero ¿dónde está la final trompeta? Apocalipsis capítulo 11, versos 15 al 18. Luego del séptimo sello hay 7 trompetas. Y estas 7 trompetas representan a los principios de dolores del que habla el Señor Jesús en Mateo 24. Porque los sellos es el Señor recibiendo la autoridad y el plan de Dios para los finales tiempos. Cada sello, recuerden que lo fuimos viendo, cada sello representa
autoridad sobre lo descrito en ese sello. Él recibe la autoridad para desatar ese sello y entonces ordenar a que se haga. Principio de dolores, las primeras trompetas. Séptima trompeta, vamos a ver. Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Verso 18. Y se airaron las naciones, pero tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a sus siervos los profetas, a los santos, o sea, a la iglesia, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir también a los que destruyen la tierra. Gloria a Dios. Fíjense que lo que se describe aquí en esta trompeta, esta final trompeta, la séptima trompeta, al igual que los sellos, son descripciones de lo que ha de venir. Una vista de lo que pasa en el mundo espiritual y un anuncio a lo que se va a manifestar sobre la tierra físicamente. No es un cumplimiento inmediato, es un anuncio. Por otro lado, miren cómo habla de galardonar a los siervos y a castigar a los malvados bajo un mismo acontecimiento. Por un lado, vamos a galardonar a los siervos de Dios, pero por otro lado vamos a castigar a los malvados en el mismo acontecimiento. Pero esto no es la primera vez que pasa. En la palabra hay versos que confirman esto. Malaquías 4, verso 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Mas a vosotros, los que teméis el nombre de Dios, nacerá el sol de justicia, Cristo, y en sus alas traerá salvación, y tendréis, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Fíjense aquí cómo también habla de que por un lado ese mismo día, el día del Señor, el día de Jehová, el día de Jesús, ese día grande y temible, para unos será para bendición y recogimiento y gozo, mientras para otros será para castigo y perdición. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 en adelante. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. El Señor no viene ahora, sigan para adelante. El Señor, sigan para adelante. Eso es. No se duerman en sus laureles, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca espiritualmente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Fíjense aquí cómo Pedro describe el mismo día de Dios. Mientras para unos es para cumplimiento de promesas de cielos nuevos y tierra nueva, para otros será de castigo y perdición. Vimos que los tres están conectados explicando lo mismo, y todo esto está dentro del mismo acontecimiento.
Entonces, realmente el misterio de Dios abarca varios acontecimientos en sí. En todos estos textos se describe como el día o el tiempo será de gozo y recogimiento para los justos, mientras será de crujir de dientes para los malvados. Pero todo esto lleva un orden porque es un proceso de acontecimientos, no es así. Ahora, ¿qué pasa cuando esto, luego de que se toca la trompeta? La trompeta, como leímos, antecede al capítulo 12 de Apocalipsis. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis se abre un paréntesis. Hay una visión de un dragón que es explicado que es Satanás. Y la mujer que está por dar a luz. Y esto es un paréntesis en pasado que da entrada al personaje del dragón para explicar quién es el dragón. Y lo referencia con la persecución contra Jesús antes de su nacimiento por Herodes. Acuérdense que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años abajo para ver si se la envía al Salvador antes de que naciese, lo cual no se dio. Dice ahí que fue refugiado en Egipto. Así mismo pasó. Ellos tuvieron que irse a Egipto huyendo de él. Entonces, ese mismo personaje que indujo al rey a caer de atrás a matar a Jesús antes de que naciese, es el mismo que trae al inicuo contra el fruto que dio esa mujer. Pero luego vemos en el capítulo 13 la manifestación de este inicuo que mencionan Pablo, que viene por obra del dragón, que es Satanás. Los versos 7 al 10 dicen: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 8: y la adoraron a la bestia, que sabemos que es el anticristo, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 9: si alguno tiene oído, oiga. Verso 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Y aquí viene la parte interesante. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía aquí los santos deben tener paciencia y fe con todo lo que está aconteciendo en ese momento. Todavía deben esperar un poco más en ese momento. Aquí está la paciencia y la fe de los santos de Cristo. El capítulo 14, los versos 1 al 13, se abre otro paréntesis anunciando lo próximo a suceder. Dice el verso 9: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente, en su frente o en su mano, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero ven acá, pero si para muchos la tribulación es la ira de Dios, ¿por qué aquí está hablando de que el que está perpetrando la tribulación en contra del pueblo va a recibir la ira de Dios? Agarre eso ahí. Sigo leyendo: que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Verso 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y vuelve otra vez y repite lo mismo. Verso 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verso 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, atención, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Todavía estamos presentes ahí.
Todavía la iglesia está presente con todo lo que está aconteciendo. Todavía estamos ahí. Paciencia, esperen, todavía un poco más. No se desesperen, mantengan la fe, yo vengo pronto. Gloria a Dios. Del verso 14 al 20, entonces es consumado el misterio de Dios, del que estamos hablando desde el principio. Se cumplen todas las señales pertinentes. La final trompeta sonó. El hombre de pecado se manifestó. La gran tribulación está terminando. Y entonces aquí llega la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Llega el día glorioso, santo. Llega el día esperado. Después de tanto sufrimiento, llega el día. Pero este día no es solamente para recoger a los suyos, sino también para pago, para pagarle según sus obras a los malvados. Dice el verso 14, miré y he aquí, estamos en Apocalipsis 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Cuando la palabra dice semejante al Hijo del Hombre, no es otro más que Él, porque nadie es semejante a Él. Que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Llegó el tiempo, tu pueblo está listo, ahora recógelos. Verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Nos fuimos. Los muertos en Cristo resucitaron primero, los que estaban vivos fueron transformados juntamente con ellos. Gloria a Dios. Verso 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la tierra, la viña de la tierra, y echó las uvas, ¿en dónde? En el lagar de la ira de Dios. Gloria a Dios. Ahí está el cumplimiento. Ahí está el cumplimiento. Mientras recogieron a unos para gloria eterna, los otros fueron desechados para maldición perpetua, para castigo de la ira de Dios. Por último, del capítulo 15 en adelante es activada la etapa de la ira de Dios, después de recogida la iglesia de Cristo, y esto a su vez después de la gran tribulación. Y lo dice claro, Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y Apocalipsis 16:17, al final, el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Consumado es. Se cumplió. El misterio está cumplido. Gloria a Dios. Lo prometido desde los tiempos de Daniel se cumplió. Lo prometido por el Señor de que volvería y recogería a su iglesia se cumplió. Lo prometido del día grande de Jehová, donde pagaría cada cual según fueran sus obras, se cumplió. Hecho está. Gloria a Dios. Pero esto no es nuevo. Recuerden lo que aprendimos en el otro tema. Líbranos de tribulación. De hace unos
un par de semanas. Y aquí donde aplica. Romanos 2:5 al 8 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Verso 7, ¿cuáles son las obras? Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, verso 8, y enojo de parte de Dios a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Sino que obedecen a la injusticia. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 amplía todavía esto. Versos 5 en adelante dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo ustedes padecen. Verso 6, porque es justo delante de Dios, atención aquí, aunque lo vimos en la otra semana, lo vamos a ver otra vez ahora, pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Y a ustedes que son tribulados, darles reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. Gloria a Dios. Pero verso 8 todavía sigue, en llama de fuego, para dar retribución a los que no quisieron conocer a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, verso 10, para ser glorificado en su iglesia y ser admirado por todos los que creyeron en él. Wow, la gloria es de Dios. Esta es la parte donde entra, donde la palabra habla claramente de que nos libraría de la ira venidera. Mientras la gran tribulación es básicamente Satanás en contra de la iglesia, entonces por el otro lado viene la ira de Dios en contra de todos los que participaron como tribuladores de la iglesia. ¿Quiénes son los tribuladores? Satanás, el anticristo y todos sus seguidores, todos los que no quisieron seguir al Señor. Y esta etapa es la que se llama las copas de ira o las plagas postreras. Apocalipsis 15 en adelante. Y hay unos versos que nos encaminan a ese momento. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos. Gloria a Dios. Nueva vez se cortó, pero vamos a terminarlo aunque sea así. Les decía que esta es la parte donde entra realmente la palabra de librarnos de la ira venidera que habla la palabra de Dios. Y mientras la tribulación es básicamente Satanás contra la iglesia, la ira de Dios es contra todos los que participaron como tribuladores de la iglesia. Estos son Satanás, el anticristo y sus seguidores, todos los que no quisieron creer a la verdad. En esta etapa es la que se llama en Apocalipsis las copas de ira o las plagas postreras. Y esto se menciona en Efesios 2:3, como les decía, que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguimos con Efesios 5:5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino
de Cristo y de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5, versos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, vivamos juntamente con Él. En resumen, y esto era lo que faltaba, el tiempo de la venida de Cristo consta de 3 etapas. Primera, al final de la gran tribulación, la señal del Hijo del Hombre aparece en las nubes y recoge a los suyos, a su iglesia, estén muertos o estén vivos. 2. Una vez recogida la iglesia de Cristo, es derramada la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, el anticristo y Satanás. Y 3. Jesús desciende con su iglesia y sus ángeles con gran poder y gloria a regir con vara de hierro a los que sobrevivan a la ira de Dios. Y este es el tema de la próxima semana. La semana pasada se interrumpió también la transmisión al final, cuando iba a dar la conclusión. Hoy volvió y pasó lo mismo. Parece que algo le está picando a alguien que está gritando. El Señor lo reprenda. Él siempre hace algo cuando algo es de Dios. Esto es simplemente confirmación de lo que estamos haciendo aquí. Viene de Dios, está apoyado por Dios y seguirá siendo de Dios. La gloria sea del Señor. Él tiene que entender que esto no lo para nadie. Lo que Dios inicia, Él lo termina. Así como lo que Dios une, el hombre no lo separa. Lo que Dios inicia, el hombre no lo detiene. Lo que Él inicia, Satanás no lo detiene. El propósito de Dios se va a dar, se está dando y se cumplirá. El tiempo de su venida está cerca, sí. Faltan señales, también. Falta cumplimiento de acontecimientos aquí en la tierra, sí. Pero poco a poco se están dando. Le voy a hablar rápidamente. El templo de Jerusalén está en planes de reconstrucción desde hace un par de décadas. Y no se ha hecho por el conflicto que hay con el pueblo árabe y el pueblo palestino. Cuando se resuelva eso, que se va a resolver, el templo será construido. Y en ese templo se sentará el inicuo y se hará pasar por Dios. Cuando veamos eso, podemos decir, está a la vuelta de la esquina. Cuando veamos que ya hay un lugar donde el usurpador, donde el desolador, la abominación desoladora pueda sentarse y hacerse pasar por Dios, eso quiere decir que Jesús está a la vuelta de la esquina. Pero no lo tenga como por muy lejos. Todo eso se está planificando, todo eso se está hablando. Incluso
he leído que ya el pueblo de Israel ha recopilado ya todo el oro, plata y toda piedra preciosa y todo lo necesario para la reconstrucción del templo, tal cual lo hizo Salomón. Ellos están en eso y lo van a hacer. Cuando anuncien eso, levantemos nuestra cabeza, erguíos nuestra cabeza, porque nuestra redención, el cumplimiento cabal de nuestra salvación está cerca. Y a ti que no has dado el paso, todo esto está pronto a cumplirse. Todo esto está pronto a cumplirse. Que no te agarre, como decimos los dominicanos, asando batata. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Es tiempo. El tiempo se está acabando, como leímos en Daniel. El tiempo no sería más, se acabaría el tiempo. El tiempo se está acabando. La cuenta regresiva está llegando a cero. Ven a Cristo. Porque cuando esto suceda, ya no habrá más. No habrá forma. La oportunidad es ahora. La oportunidad de nuestra vida es ahora. Para que recojamos los frutos ese día. Y estaremos siempre con nuestro Señor. Mientras los que no quieran estarán siempre excluidos de Dios y tomarán parte con Satanás y su gente. Es lo que acabamos de leer. Es lo que dice la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Es el plan de Dios revelado a nosotros. Así que el Señor te bendiga. Seguimos la semana que viene. Vamos a hablar de la ira de Dios. Del cumplimiento de las copas de ira. Y a cerrar el ciclo de la venida del Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y estamos en victoria.